Hola, hola. Bienvenidos a otro episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy su Z y, como de costumbre, siendo su anfitrión, les doy la bienvenida a este, que es el episodio 204 de Poco Común, y donde pues estaré hablando de videojuegos, más que nada pues para continuar con el tema que he estado pues desarrollando por varios programas. Ya algunos ya no lo sabrán a qué me refiero. Así que pues vamos al audio de intro y empecemos. さっちゃんは花粉症くしゃみ？私はかわいいくしゃみ。そっか。 Y bueno, sí, este es otro episodio de videojuegos, más que nada para seguir el tema, que pues ya llevamos 3, sí creo que ya llevo 3 programas de este tema, hablando sobre mis experiencias a lo largo de mi vida con mis consolas de videojuego, cómo las obtuve, qué es lo que más me gustó, qué es lo que no me gustó, cosas así, y una que otra anécdota. Así que pues continuamos. Primero, dándoles un poco una recapitulación de dónde nos quedamos en el episodio anterior, que fue prácticamente pues ya cuando terminó la era del Super Nintendo, por ahí del 95 más o menos, 95-96, para mí al menos. Sí, porque obviamente el PlayStation salió en 95, en 1995, pues yo así que disfruté hasta así que mucho tiempo el Super Nintendo, porque tuvo un montón, muchísimos juegos, pero pues también era la época en que pues ya empezaba a ir a estudiar a la universidad, ya preparándome para entrar a la universidad. Esto significaba que y aparte mi familia pues estaba ya sufriendo de carencias económicas, entonces pues así que ya no podía recibir como que los premios o regalos económicos que pues hasta entonces había tenido y que pues había aprovechado para hacerme de mi acervo de videojuegos. Ya a estas alturas pues menos dinero para gastar, y pues también ya obligado un tanto pues, además de ahorrar, pues de vez en cuando trabajar para pues obtener mis propios ingresos. Pero obviamente pues siendo estudiantes pues uno no puede aspirar a mucho. Bueno, en este contexto primero conocí, como había mencionado un poco en el episodio anterior, la consola de PlayStation, gracias a un amigo, a mi amigo Willy, que pues es este amigo que pues siempre compraba las consolas apenas las lanzaban, y que luego incluso compraba consolas que no eran tan famosas ni tan conocidas. Pues él tuvo el PlayStation, y gracias a él pues conocí en primera instancia cómo era el PlayStation, cómo eran sus controles, la presentación visual, que pues a quien no le emocionó ver la pantalla de inicio de una consola de PlayStation. Y pues los primeros títulos que salieron en un principio para el PlayStation. En este caso mi amigo tuvo un Post-Tamu, que es el título de Puzzle Bubble, de este juego de puzzle de burbujitas. ¿Y cuál otro tuvo? Es lo que no me puedo acordar. ¿Cuál otro juego tuvo? Que también llegamos a jugar. Pero bueno, tuvo 2 juegos. Entonces pues obviamente se notaba luego las mejoras visuales de los juegos, aunque no ambos fueran en 3D.
porque también en este entonces hay que recordar que todos o la gran mayoría de desarrolladores de videojuegos pues era la moda, era la tendencia que pues todos sacaran juegos con gráficos en 3D, que ya el 2D era pasado de moda y pues ya muchos como que desdeñaban los juegos y aquellos juegos o franquicias que originalmente se habían creado en 2D, pues se veían obligadas muchas veces a pasar al 3D. También, se me estaba olvidando que iba a mencionar de esta época. También pues el otro factor de decisión para conseguir PlayStation fue que pues yo ya en este entonces era súper fan de los RPGs de Squaresoft. Entonces pues yo ya me había jugado hasta cansancio en Final Fantasy 3 o 6 y el Chrono Trigger en el Super Nintendo. Entonces pues quería más, quería saber ahora cómo iban a sacar su nuevo juego. Y pues resulta que se dio el gran anuncio de que Squaresoft pues no veía futuro o no veía conveniente seguir publicando juegos para la consola de Nintendo, sobre todo cuando anunciaron que la nueva consola de Nintendo pues iba a ser de cartuchos. Pues dijeron, esta no nos conviene, no nos da los recursos que necesitamos para la visión que tenemos para el nuevo juego. Pues deciden anunciar que van a lanzar el siguiente Final Fantasy, que ya lo iban a titular ya como tal Final Fantasy VII. Ya no se iban a andar con numeraciones diferentes sino ya van a unificar las numeraciones. Entonces hasta me acuerdo que en ese entonces era la época en que el incipiente internet, donde existía este sitio web de páginas gratuitas, GeoCities, donde cualquiera podía crear su página de web gratuita, bien limitada, pero podías crearla. Algo bien novedoso, porque pues todavía era como que un poco caro y complicado meterte a internet y poder publicar lo propio. O sea, no había tantos espacios gratuitos o libres para publicar, porque prácticamente te cobraban por muchas cosas, no solo por la conexión a internet, sino por el tener una cuenta de correo. De hecho, fue gracias a Hotmail que pues se empezaron a crear, a lanzar estos servicios de cuentas de correo gratuitas, porque antes te las cobraban. Y de hecho, cuando contratabas internet, pues te decían, y te damos una o dos cuentas de correo electrónico. O sea, eso lo presumían. Pero bueno, regresando a las consolas, pues ya con este contexto, pues esto fue lo que a final de cuentas me hizo decidirme por ir por el PlayStation. Pero pues obviamente no tenía los recursos. Me costó muchísimo tiempo pues juntar el suficiente dinero para una consola de PlayStation. Y pues ya cuando la compré, ya iban a lanzar, o ya estaban lanzando la segunda versión, porque tuvo revisiones el PlayStation. Entonces ya iban a lanzar la primera revisión de PlayStation. Entonces yo cuando fui a comprarlo, pues me decían si no quería la nueva revisión o si quería la primera versión. Y pues no, yo quise la primera versión de la consola. Entonces tuve la primera versión de la consola, que una de las cosas distintivas que tenía es que ya ven que PlayStation tiene un conector especial para sacar la señal de antena o de audio video, y otro conector y bueno, de corriente. Pero la primera versión también tenía los conectores RCA directamente para sacar sin adaptador especial
la señal de video, de audio y video de la consola. Algo que lo quitaron ya en las revisiones, en las versiones posteriores de la consola. Entonces tuve esa versión de la consola y pues recordemos que PlayStation también fue pues de las consolas que no venía con un juego incluido, nada más venía con un demo, un disco demo. Y entonces pues cuando recién lo compré nada más tenía el disco demo y me ofrecieron pues por el precio en que lo iba a comprar pues un juego de unos poquitos que ahí tenía en exhibición, y pues el que terminé escogiendo fue el Battle Arena Toshinden 2, que bueno, pues juego de peleas en 3D, un tanto torpe, pero pues a final de cuentas era llamativo por el intro con los actores, un poco la música, y pues a final de cuentas primera vez que tenías en tu casa un juego de peleas en 3D, que más o menos, al menos la segunda versión se movía mejor que la primera estaba bien fea y se movían bien torpe los personajes. O sea, posteriormente la conocí y la verdad es que en un principio nunca jugué la primera versión, entonces yo tuve la segunda y pues se me hacía divertido, pero detalle, no tenía ni siquiera, cuando compré la consola sí me dieron los dos controles, pero no tenía tarjeta de memoria, que ya cuando tenía la consola me di cuenta que usaba tarjetas de memoria, algo que era nuevo para mí, pues siendo una consola de discos, pues las consolas de CD necesitan para guardar algún almacenamiento interno, alguna memoria, y entonces pues en este caso era la tarjeta de memoria que la tenías que comprar por separado. Y bueno, y por mucho tiempo nada estuve jugando esos dos juegos, el Toshinden 2 y el disco de demo, y así, o sea, nada más, hasta que pues se me ocurrió como que me di desesperada ya para tener más juegos. Tomé una decisión que la verdad no estoy muy seguro que haya sido muy buena, porque sí hubo unos juegos que perdí por esa decisión. Pues resulta que pues para conseguir juegos, pues con los vendedores informales, pues les hice un trueque, les pedí un trueque. Les llevé varios de mis cartuchos de Super Nintendo por que me los cambiaran por unos discos de PlayStation. Y pues aquí se pusieron bien payasos, y ahí bien así como que no los querían y todo eso, y que no, que ya no, que esto ya es viejo y quién sabe qué. Pero pues así que me dejé llevar, y pues ahí fue cuando así que les di a cambio dos de los que sí me dolió perder a la larga. Fue el Mario Paint completo y en caja, con todos sus accesorios, o sea, su mouse, su tabla y todo. Y ¿cuál fue? Sí, Final Fight 2. No manchen. O sea, ¿cómo me atreví? El Final Fight 2. El Super Bowling, que bueno, ese no me dolió tanto, pero pues a final de cuentas era de los que apreciaba. Y creo que otro juego, pero ya no me acuerdo cuál otro. El chiste es que entré como 3 o 4 juegos, y creo que incluso encaja la mayoría, y pues me los recibieron a cambio de unos juegos de PlayStation originales, pues bien chafas, porque ni siquiera me permitieron
eh, pedirlos a cambio de juegos nuevos. No, 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 juegos usados. Eh, Unos ya con las cajas ya medio rotas y todo eso. Y ahí fue que obtuve a cambio primero Rainbow, ¿cómo era? Rainbow Island, esta como secuela de Bubble Bobble según Rainbow Islands. Y ¿cuál otro? El Return Fire. Creo que me dieron esos dos juegos. Y pues bueno, así como que no sé, a ver de qué tratan estos juegos. Y bueno, ya los recibí, esos dos juegos. Y pues el primer Rainbow Island, ya cuando lo empecé a jugar dije, ay, y me compré una tarjeta de memoria. Empecé a jugar el Rainbow Island y me quedé, ¿qué? Este es un viejo arcade, un viejo juego de arcade. Yo dije, en un PlayStation, una consola de generación actual, y me ponen un juego de arcade de hace, que ya de tener sus años, porque no conocía el juego, pero luego se daba luego se daba cuenta que era un juego ya viejo de arcade. Y además no me gustaban mucho las mecánicas y todo eso, y me quedé, qué estafa. Y pues Return Fire, al menos ese sí valió la pena, la verdad. Pues era una adaptación de un juego que ya habían lanzado antes para el 3DO. Entonces pues ya no era un juego nuevo, pero sí una nueva versión. Tenía algunos cambios, algunas mejoras esta versión, pero a final de cuentas el tipo de juego era adictivo. El Return Fire, que pues es de invadir las bases enemigas y capturar y llevarte su bandera. O sea, vas destruyendo su base y hay un edificio en específico que destruyes donde puede estar su bandera, pero hay varios edificios similares. Entonces entre todos esos tienes que estar destruyendo hasta encontrar la bandera. Y obviamente mientras vas invadiendo las bases enemigas te van atacando. Esto es con vehículos militares. O sea, las bases enemigas pues tienen torretas que te empiezan a disparar. De repente salen helicópteros pequeños que te disparan. Y tú sales con tus tanques y con un helicóptero. O sea, tú escoges qué vehículo usas. Y así que vas ahí más o menos librando los ataques enemigos y destruyendo la base hasta encontrar la bandera. Y ya por fin la encuentras, te la robas y también obviamente tienes que sobrevivir a que te persigan y cosas así. Y ya ganas cada escenario y al llevar la bandera enemiga a tu base. Lo padre era que tenía pura música clásica, muy bien, muy adecuadamente puesta en los diferentes escenarios. Más que nada, cada tema musical, cada pieza musical estaba asociada a un vehículo. Por ejemplo, pues el helicóptero, el vuelo de las Valquirias, bien inspirado en Apocalipsis Now. El tanque más pesado era el Señor de la Montaña, y así, o sea, cada vehículo tenía su musiquita y le agregaba buena emoción al juego esa música. Y al ganar cada escenario aparecía como un viejo video en blanco y negro de algún personaje famoso o histórico dando un discurso como de victoria. Entonces se me hacía chistoso todo eso, pero sobre todo el juego, la experiencia del juego era muy divertida y pues tenía un montón de escenarios, o sea, bien creativos, porque pues con todo tipo de configuración de las bases, islas grandes, pequeñas, llenas de minas o con puentes que podían destruir, o sea, diferentes variables del terreno y de
peligros para así que tenías que superar esos retos. Era divertido, y eso de modo de un jugador, porque tenía también modo de dos jugadores que se ponía también muy divertido, porque pues cada quien tenía sus propias bases. Tenías que defender tus propias bases y a la vez atacar las enemigas. Entonces se ponía muy intensa la guerra entre los dos jugadores. Es un juego muy bueno, Return Fire. La verdad lo recomiendo muchísimo. Y bueno, ese fue el bueno. El de Rainbow Island, a final de cuentas, como sí me frustró y no me gustó para nada, pues de alguna manera regresé y les insistí para que me lo cambiaran. Y pues fue así que logré que me cambiaran ese juego por otro más reciente, pero igualmente feo. Que fue Contra Legacy of War. Ya me acordé. Contra Legacy of War. Que pues venía en una caja grande. Y yo dije, órale, pues este está mejor. Y dije, y pues es Contra, esa franquicia la conozco, de disparos y todo el rollo. Y pues bueno, lo primero que me sacó de onda es todo el intro y toda la presentación, que me quedé, pues esto no se ve muy Contra. Y bueno, ya empiezas a jugar y pues todo está en 3D y de vista superior. Así como si todo el juego fuera como los escenarios esos de vista superior de los juegos de Contra, como de Super Contra y el Contra 3, esos escenarios de vista superior. Así todo el juego era, pero todo en 3D. Pero lo más frustrante de esto es que luego los disparos no disparaban en un solo plano, sino que de repente podían disparar más abajo o más arriba de donde tú estabas parado, y pues la perspectiva no ayudaba y de repente no sabías si un disparo te iba a dar o no te iba a dar, y la dificultad está muy manchada. O sea, no dificultad de la que esperabas de Contra, sino peor. ¿Por qué? Porque los personajes se movían bien torpes, las armas que te daban no eran muy eficientes o muy efectivas. Entonces era mucho más fácil que te mataran en ese juego. La verdad era bien frustrante. Lo peor de todo es que había muchos enemigos que no morían con un disparo, como era típico en la mayoría de los juegos de Contra. O sea, nada más había uno que otro enemigo que aguantaba varios disparos, pero la mayoría morían de un disparo. No, aquí prácticamente todos los enemigos tenías que darle muchos disparos para matarlos. Entonces, pues eso lo hacía aún más complicado, más difícil. Y aparte de esto, agregarle que conforme ibas avanzando, los escenarios se movían un poco más complejos. Tenías que subir, bajar, moverte entre escenarios en 3D, pero la perspectiva, como dije, por la vista que tenías, luego como que no sabías si podías meterte por un lado o si podías brincar por un lado. De repente hacías saltos para ver si alcanzabas y te morías. O sea, eran muchas formas de morir muy injustas que tenía este juego. Detalle curioso, que el juego venía en caja grande, porque en esas cajas que serían de 2 discos, pero la segunda parte era para los lentes 3D que según tenía, para jugarlo en 3D, porque tenía efecto 3D y todo eso. Entonces podías jugarlo con los lentes 3D. Detalle curioso, pero la verdad es que casi no lo jugué y casi no se veía el 3D, la verdad. Entonces pues y la verdad nunca he terminado ese juego. Ahí lo sigo teniendo. Varias veces le intenté cambiarlo y nunca nadie me lo quiso. Entonces pues ahí me lo quedé y ahí se quedó guardado, y la verdad se me hizo tan frustrante y tan
chafa, y sobre todo para hacer Contra, que no lo, ya casi no lo quise tocar ese juego, y tanto así que ahí se quedó guardado ahí entre mis juegos. Pero bueno, eso fue así que en los primeros meses que tuve el PlayStation. Ya como al año y medio de que tenía PlayStation, ya empecé, pues ya pude por fin juntar el suficiente recurso para comprarme otro juego. Hasta ahorita puro juego original, puro juego original, nada de copias. De hecho, al principio cuando lanzaba PlayStation no encontrabas copias, era comprar siempre juegos originales. Pero bueno, después de esto, pues mi siguiente juego, pues obviamente ya cuando por fin lanzaron Final Fantasy VII, que por fin lo compré, pero debido a que me tardé mucho, así que juntar el dinero, ya para cuando lo compré ya como que ya tenía tiempo de que había salido. Entonces sí compré la edición original de Final Fantasy VII, pero tuve que comprar un disco ya usado, ya abierto, que bueno, estaba en buenas condiciones y todo, pero a final de cuentas ya estaba abierto. Entonces pues sí, tuve que conformarme así con un disco abierto, y pues tenía allí el estuche de los 3 discos, manual y todo el rollo. Y pues por fin pude jugar Final Fantasy VII. Y pues la verdad, qué bonito salto al 3D. Sí, o sea, había muchos elementos y muchas cosas que sí se veían muy cuadrados, de bajos polígonos. Los personajes, los brazos no tenían manos, sino que eran como manos de Lego o algo así, brazos de Lego, los personajes. Y de hecho solo veías así que versiones detalladas de los personajes cuando aparecían los cinemas para las secuencias importantes de la historia del juego, porque la mayor parte, pues por ejemplo, tenían como más bien 2 tipos de modelos. Los personajes, lo modelo en el mapa, que era de muy bajos polígonos y el personaje se veía muy pequeño, y el modelo para los combates, que se veía un poco mejor, más detallado, y pues se veía padre para los combates. Pero pues obviamente lo que siempre esperabas a lo largo del juego eran los cinemas, donde te ponían secuencias así bien emocionantes de algún momento de la historia del juego, pero donde pues obviamente era un video grabado, pero que habían renderizado y animado para así que darle resalte a esa escena. Entonces ahí podías ver los personajes visualmente más detallados y los escenarios también más detallados. Entonces pues eso llamaba la atención. Y pues la historia, que en un principio sí como que lo que te sacaba de onda era que todo más técnico, todo más como una versión fantástica de nuestro mundo, más similar a nuestro mundo actual, con autos, con trenes, con plantas de energía, edificios, corporaciones y todo eso. Que eso sí como que al principio chocaba, porque dices, pues no manches, Final Fantasy, más fantasía clásica quería ver. Pero bueno, a la larga lo empezabas a aceptar, que bueno, ese cambio. Y pues se justificaron también los esfuerzos, que dijeron, no, pues Final Fantasy, empleemos todo el concepto de la definición de fantasía. O sea, un mundo fantasioso a final de cuentas. Pero bueno, a final de cuentas,
contar una buena historia, de repente sí está muy oscura, muy trágica, muy enredada. Y más que nada por todo el rollo que manejaron con Sephiroth, Genova y Genova, pues, y Cloud, su verdadera historia de Cloud, que ahí sí como que empezó la tendencia precisamente a empezar a contar historias un poco más, pues, más depresivas. Más depresivas, un poco también ya historias románticas también metieron un poco más el elemento romántico, aunque ya había habido en otros Final Fantasy anteriores, pero en como que se extendieron más para contar ese aspecto de la historia también. Y pues el hecho de que como venían tres discos, pues aquí sí teníamos una historia bastante extensa que valió la pena la inversión. Y a final de cuentas, pues como todos supimos eventualmente, fue prácticamente el juego que puso los RPGs en el mapa, porque aunque ya habíamos fans en la era de los 16 bits de los RPGs, la verdad es que todavía había mucha gente resistiéndose a jugar esos juegos. Decían, no, es que puro comando, no hay acción y muchas cosas así. Entonces Final Fantasy VII, pues con su presentación muy impresionante, muy llamativa, que prácticamente dio un salto en cuanto a cómo podía presentarse un juego de esa generación, pues eso atrajo la atención de muchos jugadores que hasta ese entonces no habían jugado un RPG, y pues fue su primer acercamiento de mucha gente de un RPG, y pues por eso se volvió pues prácticamente el Final Fantasy más popular. Y la verdad es bueno, yo lo considero bueno, pero no se me hace el mejor, pero a final de cuentas fue el más popular y pues me gustó. Lo disfruté mucho. La verdad no desbloqueé todo, porque sí tenía un montón de cosas. Por ejemplo, más que nada lo que eran los monstruos ya no me acuerdo cómo se llaman, que eran como unas bestias que estaban rondando en el mapa. Y esas nunca las pude derrotar. De plano. Así que terminé el juego y nunca pude derrotarlas. Entonces ahí está ese detalle que tuve con el juego. Y bueno, después de eso pues sí pasó como un año o algo así, por ahí de fines de año, no me acuerdo de qué año fue, 96, 97, algo así. Pues tuve dinero de Navidad, entonces pude comprarme otros dos juegos. Tuve suficiente dinero para comprarme otros dos juegos para PlayStation. ¿Cuáles fueron? Pues primero fue se causó o se generó mucho revuelo por la franquicia de Tomb Raider, porque pues el juego de aventura, de acción, de plataformas, todo eso, que pues llamaba mucho la atención por lo acrobático de la protagonista y toda esa aventura que tenía, y pues aparte por el fanservice, que toda de polígonos bajos, así que cuadrada la chica, pero pues ya había fanservice, ya era la chica de fanservice. Entonces cuando tuve dinero pues habían sacado el segundo juego, Tomb Raider 2. Entonces pues órale, vamos a llevarnos ese. Y fue así que me llevé ese, y otro juego que me llevé junto con ese lo vi cuando lo estaban jugando en uno de los locales donde están vendiendo los videojuegos.
y no sabía, no me había enterado de su existencia, pero me llamó la atención y dije, ay, órale, ¿cuál estás jugando? Está padre, se ve bien padre. Ah, pues ¿cuál fue? Castlevania Symphony of the Night. Uh, qué afortunado de haberlo visto. Y pues sí, compré el juego de Castlevania Symphony of the Night. Y no. Todo un deleite ese juego, de principio a fin. Muy bonita presentación. Y cuando empiezas a aprender, que no cuesta mucho trabajo aprender a jugarlo, pero cuando empiezas a jugarlo y a meterte en sus mecánicas y todo, la exploración del castillo y todo eso, uy, no, te clavas. Me acuerdo que me echaba horas y horas jugando el juego. Y ahí clavado jugando. Y luego eso de que la primera vez que lo terminas, pues sacas el final malo. Y como ya había internet, pues llegué a leer, o creo que una revista, ya no me acuerdo, que había otro final. Y dije, no manches, entonces seguí explorando sin llegar al jefe final. Y pues desbloqueé. Y además de que había visto que no estaba el 100% del mapa, que no había completado el 100% cuando saqué por primera vez el final. Pues me puse a explorar más. Logré entrar a muchas de las zonas que pues estaban bloqueadas o que no tenía acceso. Y pues ya así completé más del mapa. Y fue así como ya saqué pues la segunda mitad del juego, la segunda mitad oculta del juego. Y no, ese juego, ya cuando saqué el mejor final, no, qué satisfacción, qué satisfacción. Y aún así, es de esos juegos que aunque ya lo acabaste, quieres volverlo a jugar. O sea, no pierdes las ganas de seguirlo jugando, sino que quieres volverlo a jugar. Y pues fue otro de esos juegos que jugué muchas veces. Sí, Symphony of the Night, muy buen juego. Y en los primeros años en que tuve el PlayStation, todavía lo llevaba a casa de mis primos, pero de repente ya en esas épocas como que ya empezábamos a dejar de ir a reuniones familiares, y además yo ya como que ya no estaba tan convencido de llevar pues mis consolas de videojuegos, y sobre todo el PlayStation, porque pues ese sí, ya discos y todo eso ya requería más cuidados, y aparte no tenía tantos juegos, sobre todo juegos multijugador. Pues dije como que no, ya no. Entonces ya para cuando creo que seguí llevando la consola ya hasta que tuve precisamente estos juegos, y ya hasta ahí ya no volví a llevar la consola, y pues ya andaba la jugada en mi casa, ya no la compartía. Entonces pues así estuvo, y pues así pasaron los años. Ya mucho más adelante, ya cuando prácticamente ya iban a sacar el PS1, la versión miniatura de PlayStation, fue cuando empezaron como que a popularizarse los discos piratas, las copias de los discos de PlayStation, las copias ilegales. Y pues por mucho tiempo sí me resistí y dije, no, yo puro original. Y ahí me tienes de necio. De que no, yo puro original. Y ya para cuando por fin me estaba animando a tener el chip, que yo mi consola, y me dice, no, ¿sabes qué? Tu consola es la primera versión, y esas tiene muchas broncas con el chip para multiregión o para leer discos piratas. Entonces es muy poco probable que vaya a funcionar, y la verdad muy pocos saben hacer eso.
Y pues ya mi consola a final de cuentas sí definitivamente se quedó sin tener chip. Y entonces pues nunca pude yo jugar copias. Ya más bien como por medio de mis amigos, que ellos sí tenían consolas con chip, pues fue como llegué a jugar ya copias de juegos, pero ya prácticamente ya cuando ya iba a salir la PlayStation. Pero bueno, ¿qué otros juegos llegué a conseguir para el PlayStation? Pues también conseguí el Street Fighter Collection, que era un paquete que tenía dos discos que traía el Super Street Fighter 2 Turbo y el Street Fighter Alpha 2 Gold, que era como una versión con extras de Street Fighter Alpha 2, que es la versión de Street Fighter donde ya salía Sakura, pero en esta versión aparte podías desbloquear otros nuevos personajes como esta Kami, que pues en arcades no salió hasta el Street Fighter Alpha 3. Y pues así, o sea, metieron otros personajes, las dos chicas que eran soldados de Bison también salían, que tienen movimientos muy similares a esta Kami, esta Yuli y Yuli. También salía esa versión y tenía otros modos de juegos que no veías en el arcade. Los modos de juego dramático, donde dos personas juegan al mismo tiempo contra la computadora o entre sí. O sea, los dos le tunden. Al mismo tiempo van golpeando a los contrincantes. Y otros modos de jefe, por ejemplo, uno de Akuma está más poderoso y es mucho más difícil de derrotarlo. Tenía varios detallitos. Estaba buena esa versión de Street Fighter Alpha 2 Gold. ¿Qué otros juegos tuve para el PlayStation? A ver, déjenme acuerdo. Tuve obviamente seguí juntando los Final Fantasy. Eso sí, me salían caritos. Pero con tal de tenerlos, pues ahorraba cada año. Entonces cuando salió el Final Fantasy 8, en algunas convenciones, en algunas tiendas de cómics y eso, o tiendas de cosas geek, pues no faltaron los que compraron la versión japonesa y la estaban presumiendo el intro de Final Fantasy 8. Que la verdad el intro de Final Fantasy 8 está muy impresionante, está muy muy bueno, muy emocionante. Entonces me acuerdo que me enamoré de ese juego por su intro. Y pues ya por fin lo conseguí y lo estoy jugando y la verdad fue un juego muy difícil. Las mecánicas están bien complicadas, te cuesta un buen rato ahí estar practicando y entendiendo cómo funciona el juego, porque la verdad metieron cosas bien complicadas de cómo obtienes magia. Y ahora en vez de comprar nuevo equipo, lo tienes que fabricar tú. Y aparte, dependiendo de cuántas encantamientos o hechizos cargas, a veces se vuelve más poderoso algún arma o algún atributo. O sea, las mecánicas de la magia, de tus equipos y también de las criaturas que invocas, están un tanto enredada y la verdad sí te cuesta trabajo acostumbrarte. Aparte de que aquí como que ya quitaron el elemento chibi, o sea, de que vieras versiones pequeñas de los personajes, versiones reducidas, sino que ya aquí los personajes se veían igual en el mapa como
dentro de los escenarios y en los combates. O sea, veías prácticamente el mismo personaje en todos los formatos. Entonces aquí como que le dio un tono mucho más serio, más futurista incluso, ya vehículos más avanzados. De hecho, cuando llegas por ejemplo a esta ciudad de Star, te quedas no manches, o viajas también a la luna, cosas así. O sea, ahí como que órale, ya se vio un futurista. Sí, más que nada lo que llamaba la atención en primera, como dije, pues obviamente visualmente con cada nuevo Final Fantasy iba mejorando visualmente la presentación del juego, mejores secuencias pregrabadas, muchos de los momentos importantes del juego que se veían bonitos. Por ejemplo, la escena del baile entre Squall y Rinoa está muy bonita, que hasta video musical hicieron con esa secuencia, y así varias secuelas donde pues ya empezó a darse esa tradición. Creo que con este juego se empezó a dar esa tradición de que los personajes en los juegos de Final Fantasy se tenían que ver bonitos, atractivos. Incluso los retratos de los personajes en el propio manual se veían todos aquí bien bonitas o galanes, todos los personajes. Y pues aquí como que metieron un poco de telenovela, como de historia tipo anime, muy para adolescentes, muy drama de adolescentes, muy, incluso podría decir emo, donde todos somos bien sufridos, nos va mal en la vida y uy, pobre de mí, quién sabe qué. Como que la mayoría de las historias de estos personajes así era bien deprimente, y todos aquí lamentándose de sus fallas y de que no soy suficientemente bueno y capaz. O sea, como que mucho manejaban este drama que a veces muchos cargamos en algún punto de nuestra vida, sobre todo cuando somos adolescentes. Entonces pues más que nada por ese lado se fue la historia de Final Fantasy VIII. Pero como dije, las mecánicas del juego fue lo que sí lo hizo complicado. Entonces pues más que nada mucha gente lo jugó porque pues ya les había gustado el Final Fantasy VII y querían probar la secuela del juego a final de cuentas. O sea, ver si era mejor o más de lo mismo bueno del 7. Pero pues así que hubo ahí oportunidades encontradas, aquellos que de plano pues dijeron no lo entiendo, o qué onda con los personajes, o muchas cosas. O sea, sí gustó y sí pegó, sí tuvo éxito, pero las mecánicas y la historia sí como que de repente como que mucha gente se quedaba, ¿qué onda? ¿Para dónde va esta nueva secuela del juego? Y pues a la larga sí fue bien apreciado el Final Fantasy VIII, pero sí muchos reconocieron que no era para cualquier persona este juego. Entonces pues visiones encontradas. Y ya de aquí ya tuve muy pocos juegos de PlayStation. Como dije, más que nada lo jugaba en las consolas de mis amigos, muchos de los juegos de PlayStation, porque tenían chip y entonces compraban las copias piratas. Entonces ahí sí probé diferentes tipos de juegos, aunque no muchos, nada más, sobre todo lo que mucho conocí fueron los RPGs, muchos RPGs, uno que otro juego basado en algún anime. Obviamente, el que causó furor fue el Dragon Ball Grand Tour, que me acuerdo que en ese entonces pues estaba Dragon Ball GT. Entonces cuando sacaron ese juego, que está muy basado
en lo que había salido de Dragon Ball GT, sobre todo el tipo de personajes del Super Saiyajin 4 y eso. Uy, todo el mundo emocionado con ese juego. Y más que tenía pues la presentación tipo anime y todo eso. Entonces pues ese sí lo conocí. Jugué varios juegos de anime, pero la verdad es que la mayoría sí decepcionaba, estaban feitos. Me acuerdo que jugué el de Sailor Moon de peleas y me quedé que... Ah, no manches, está bien feo. De hecho, los modelos de las chicas se veían bien feos. No. Y luego el de Ranma para PlayStation, no. Se movía bien torpe y los personajes se veían bien feos. No. No me gustó para nada el de Ranma tampoco. Y así varios juegos, y sobre todo los que llegaba a jugar pues eran las adaptaciones de juegos de arcade. El de Marvel Super Heroes, los Street Fighter Alphas, los Marvel contra Capcom. O sea, varios de los juegos de arcade, pues también ahí, pues valía la pena jugarlos. El Rival Schools, todos esos juegos que a final de cuentas los adaptaron también para el PlayStation. Y puso uno que otro RPG como dije, pero a final de cuentas mi juego final, así que compré para el PlayStation y que prácticamente salió ya en los últimos años de la consola, fue pues el último Final Fantasy que salió para esta consola, que fue el Final Fantasy IX, que pues como ya se me había hecho costumbre, pues a final de cuentas quería seguir teniendo todos los juegos de la franquicia, porque pues seguían gustándome, impresionándome los juegos de Final Fantasy. No dejaba de disfrutarlos, eran a final de cuentas juegos muy buenos. Y pues así fue que compré el Final Fantasy IX, que pues así como que sorprendió por diferentes cosas, porque mientras los anteriores pues iban a más como que con una presentación más realista de los escenarios y de los personajes y las historias, pues el 9 fue como una carta de amor y de nostalgia para todos los juegos anteriores, sobre todo los primeros juegos, los de NES, los de Super Nintendo, como que hacían mucha referencia a esos juegos. Y además he de decir que en esta época pues también me di a la tarea de jugar los primeros Final Fantasy, porque ya había emuladores para computadora y ya empezaron a sacar las primeras versiones traducidas por fans de los juegos originales de Final Fantasy. Entonces pues jugué los primeros, el 1, 2 y 3. Entonces más o menos tenía ya idea de qué onda con los primeros juegos, y cuando sacaron el 9 de alguna manera ya estaba familiarizado con muchos elementos y cosas, detalles que habían aparecido en los primeros juegos, nombres de personajes, ítems, sucesos, lugares. Pues porque como mencioné, este juego pues era como que un vistazo al legado de Final Fantasy, sobre todo los primeros juegos. Entonces como que usaron lo que ya tenían de evolución hasta este punto en cuanto a la franquicia, pero metieron mecánicas y elementos y cosas de los juegos clásicos, de los juegos de NES sobre todo. Y me acuerdo que te topabas con personajes o lugares que tenían o hacían referencia
a lugares, a personajes de esos juegos, o luego objetos que te encontrabas, objetos, armas que te equipabas o cosas así, que pues que habían sido sacados de aquellos juegos. Entonces, si conocías aquellos juegos, luego ubicabas las referencias que hacían a lo largo del juego de cosas de los primeros juegos. Entonces se me hizo curioso, pero sin embargo también como que sacaba de onda, y sobre todo sacó de onda mucho a los que pues habían conocido solo Final Fantasy a partir del 7, entonces no sabían de todo el legado y pues se les hacía este juego bien extraño. Pero todos aquellos que pues ya lo conocíamos desde hace tiempo, pues estuvo bastante bien este vistazo al pasado. Y a final de cuentas la historia también fue muy buena, cumplió. Eso sí, los personajes eran mucho más extraños, más fantasiosos, que contrastó mucho con los juegos recientes, donde pues todos eran pues humanos normales. Si acaso por Red 13, que pues era el único personaje no humano, pero en general, y Kate Sid, pero en general pues eran personas más normales. Y en este juego como que otra vez empezaron a meter personajes de otras razas, con otras características, mundos mucho más más de fantasía, de fantasía clásica. Entonces como que regresaron a ese formato después de haber tenido juegos más recientes que se iba más hacia lo futurista, hacia lo urbano, hacia lo más cercano a nuestra realidad. Como que este juego pues regresó a las raíces y fue un juego bonito, pero que la verdad como dije, a los que apenas empezaban a entrar a Final Fantasy como que sí los sacó de onda y no entendieron muy bien de por qué se veía así, por qué los personajes tenían ese aspecto, esas cosas. Pero la verdad es que la historia era muy buena, buenos giros de historia, su buen drama, su buena aventura, y un juego bastante extenso que explorar, que incluso yo lo veía como que más extenso que los otros dos juegos anteriores, y que retomaba precisamente ese aspecto de exploración que con los juegos más recientes se está empezando a perder. Entonces este juego como que nos dio otra vez la libertad de explorar un mundo más abierto, y pues a final de cuentas una buena despedida de la consola, este último juego para el PlayStation, que la verdad valió muchísimo la pena. Bueno, y en esta generación, ya para empezar a cerrar este episodio, pues obviamente también estaban el Saturn, que la verdad lo jugué nada más una o dos veces. Lo tuvo este amigo, también lo llegó a comprar y llegué a jugar creo una o dos veces. La verdad no me acuerdo mucho de esa consola. ¿Cuál otro estuvo en esta época? Pues obviamente el Nintendo 64, que la verdad más que nada con mis primos, los más pequeños, pues a ellos les llegaron a comprar esa consola, porque como que pues los padres de familia pues ya tenían identificada la marca, la compañía Nintendo, y pues era la consola de videojuegos que conseguías en las tiendas pues regulares. Era la única consola de videojuegos que conseguías en esas tiendas. Bueno, no la única, pero sí la más difundida. Entonces, pues la gran mayoría de niños de esa generación pues tuvieron un Nintendo 64. La verdad,
casi no jugué juegos de Nintendo 64. Los pocos que he jugado los jugué en emulador. Y ya después me llegaron a prestar una consola y jugué algunos de los juegos. Y también este amigo que les digo, pues en algún punto también se compró su Nintendo 64. Me acuerdo que con él llegamos a jugar Mario Party, que la verdad está muy divertido, muy adictivo. Me gustó mucho el juego. Llegué a jugar muy poco Mario 64, entonces de plano yo nunca lo terminé, hasta años recientes en que ya me prestaron una consola en Nintendo 64 y pues ya lo jugué de principio a fin. Sí llegué a jugar el Mario Kart 64. De hecho el de Mario Kart 64 como que sí me interesaba mucho, porque pues eran muchas de las cosas que hubiera deseado que sacaran o que mejoraran con el Mario Kart, porque pues con el primer Mario Kart, si bien era bastante bueno que tuviera el modo de 2 jugadores simultáneos, pues a veces como que sí te quedaban las ganas de que se aprovechara, por ejemplo, un multitap y que jugaras de 4 jugadores. Y pues ya en Mario Kart 64 es lo que cumplió, ya podía jugar de 4 jugadores. Visualmente, de hecho podría decir que el prototipo para el Mario Kart 64 fue el Stone Race FX, este juego de Super Nintendo que tenía el chip FX, que sí así que pues se veía muy rudimentario, se movía muy lento y tenías una pantalla muy reducida, pero desarrollaba bien el concepto, y muchas de las ideas que aparecieron en Stone Race FX siento que llegaron al Mario 64. Y sobre todo me gustaba el diseño de pistas que metieron en Stone Race FX. Visualmente y los escenarios, la ambientación de muchas pistas de Stone Race FX está muy bonito. Entonces es algo que sí esperaba ver en Mario 64. Y aunque no tuvo el mismo tipo de presentación las pistas, la verdad no se me hicieron tan impresionantes. A final de cuentas sí tuvo buenas pistas ahí, divertidas y todo, pero sí siento que el Mario 64 pudo haber sido mejor de lo que fue. Como que la presentación pudo haber sido más bonita, y la verdad los modelos en 3D de los renderizados, hasta eso, porque luego se notaba que estaban renderizados los personajes, y no me convencieron, como que no sé, se veían como personajes de plastilina. Es lo que no me convencía de los modelos de los personajes de Mario Kart 64. Y pues de ahí en fuera, juegos para el Nintendo 64 casi no conocí yo en su época. Si acaso escuché de algunos, por ejemplo del GoldenEye y del Ocarina of Time, pero más que nada por la prensa y por el programa de Nintendo Manía, que pues fue cuando fue su auge, y pues con cada episodio hablaban de los juegos de Nintendo 64, que recordemos que pues no tuvieron un catálogo tan extenso, entonces pues luego se aventaban 2-3 episodios hablando del mismo juego. Mientras que pues los que teníamos PlayStation teníamos un montón de juegos saliendo uno tras otro. De hecho me acuerdo que en la caja en el manual de Castlevania Symphony of the Night venía anunciado el Metal Gear Solid. Yo me quedé, sí, ese Metal Gear, ese juego que
llegué a jugar en el Nintendo y todo eso, de este soldado que se infiltraba y todo eso. O sea, de alguna forma, no sé por qué, pero sí conocía Metal Gear. Y dije, van a sacar versión en 3D. Y pues sí, o sea, sí me llamó la atención, pero nada, me quedé con el anuncio. Ya después de tiempo me enteré que sí había pegado mucho ese juego y pues cómo era el juego. O sea, yo por mucho tiempo estuve ignorante de cómo era el Metal Gear Solid. Y pues más que nada esta fue mi experiencia con esa generación de consolas. Creo que el cierre de esta generación de consolas fue para mí cuando salió el Dreamcast de Sega, que pues fue la siguiente, como que la que abrió la nueva generación de consolas después de esa, y que pues visualmente traía muy buen catálogo de juegos y pues traía todas las mejoras que habían presentado las diferentes consolas, como que el Dreamcast conjuntaba todas las mejoras de las otras consolas. Y la verdad muchos nos quedamos impresionados con el Dreamcast. Si acaso de detalles que me acuerdo también, por ejemplo que el Final Fantasy VIII anunciaba servicios según online de Squaresoft, que la verdad fue solo un prototipo y a final de cuentas solo se quedó en guías para el juego, pero porque o sea apuntaban a que según el juego iba a tener conectividad o interacción online, pero nunca llegó a eso porque pues la tecnología no daba todavía para eso. Pero también algo que introdujeron con el Final Fantasy VIII fue un tipo de memoria curiosa, no me acuerdo cómo se llama, Virtual Station, algo así le llaman. No era ese. No me acuerdo cómo llamaba esa tarjeta de memoria especial que sacaron exclusivamente en Japón, pero que lo había anunciado en el Final Fantasy VIII, que es una tarjeta de memoria que se parecía a la de Dreamcast, que tenía como un pad con botones y todo eso y un display, según para jugar minijuegos en esa tarjeta de memoria, porque es algo que traía el Dreamcast, que traía esta tarjetita de memoria con display y todo el rollo, que podías jugar también minijuegos en ella. Entonces pues se me hizo curioso este detalle, y pues aquello de que ya para los últimos años del PlayStation y pues sacaron el PS1, que pues fue la versión miniatura de PlayStation, esa consola más pequeña de color blanco, y con ella pues presentaban los nuevos controles DualShock, los que ya traían las palancas análogas, porque recordemos que el PlayStation originalmente solo traía la cruz digital, no traía las palancas análogas. Eso salió ya con el siguiente control que sacaron para el PlayStation, pero originalmente no traía esas palancas análogas, el control original de PlayStation. Bueno, con el PlayStation 1, con el PS1 pues salió ese control, y también los aditamentos para jugarlo, como que para llevar la consola donde quieras, por aquello de que le agregaron el accesorio para la pantalla y todo eso. Entonces prácticamente te podías llevar la consola con su pantalla y jugarla donde quisieras. Y pues yo me quedé, está padre eso, porque cuando yo lo necesitaba nunca tuve algo así. Entonces estuvo curioso todo eso. Y pues hasta aquí, si acaso mencionar qué pasaría
mi vida después de este punto? Pues resulta que en este punto pues ya en plenos estudios de universidad ya casi no tenía recursos. O sea, a duras penas pude comprar el Final Fantasy IX. Y me costó mucho trabajo juntar el dinero para comprarlo, pero lo compré. De hecho, para cuando lo compré ya el mercado estaba inundado de juegos piratas y era ya más difícil conseguir juegos originales. Y me acuerdo que yo cuando lo compré ya tenía un poco de tiempo que había salido Final Fantasy IX y casi nadie tenía el disco original. Entonces sí, costó trabajo que comprarlo, pero lo conseguí. Y pues como ya casi no tenía recursos por aquí en mis estudios universitarios y todo esto, pues lo poco que tenía ya lo empezaba ya a invertir para mejorar mi computadora, mi PC. Y entonces pues ya los videojuegos que empezaba a jugar, aparte de las consolas que tenía, pues ya empezaba también a tener emuladores en la computadora, y sobre todo para jugar juegos de arcade y todo eso. Pues también como que ese fue un motivo para que le diera más prioridad a la computadora y pues todo lo jugara en la PC. Entonces pues prácticamente todos estos años que siguieron, que fue bastante tiempo, pues no tuve consola nueva. O sea, ya para los siguientes años pasaría muchísimo tiempo para que volviera a comprar alguna consola nueva. Y ya ni digamos de las portátiles, porque Game Boy Color, no recuerdo de nadie que tuviera, yo no conocía a nadie que tuviera el Game Boy Color. Sí recuerdo que muchos se clavaron con todo el rollo de Pokémon. La verdad yo como que me tardé mucho en entrarle a jugar a Pokémon, y creo que lo jugué en emulador. Ni siquiera lo jugué en el Game Boy original. Luego el Game Boy Advance, no, así que esporádicamente por ahí llegué a ver a gente en la universidad que llevaba alguno, pero no, casi no conocí la consola. De hecho, igual la conocí solo por su emulador. Entonces, pues yo de portátiles, la generación anterior sí jugué Game Gear, pero porque este amigo que les digo también llegó a comprar su Game Gear. Pero el PSP, por ejemplo, sí lo conocí, pero sobre todo porque la mayoría de mis amigos, varios de ellos llegaron a tener su PSP. Por eso es que llegué a conocer el PSP. Pero no sé, yo ya estuve muy desconectado de las consolas portátiles, ya de plano. Pero bueno, o sea, esto nada más se los menciono para servir como preludio para lo que sería, pues, lo que hablaré en la siguiente emisión de este tema. No creo que para el siguiente episodio de este podcast vaya a hablar de este mismo tema, pero pues ahí está, ahí queda para un episodio a futuro. Vamos ya entonces cerrando este episodio. Vamos al audio de cierre y regreso. Y pues sí, esto fue el episodio 204 de Poco Común. Muchas gracias por acompañarme, donde pues hablé de esta etapa del PlayStation, de mis consolas de videojuegos. Gracias por streamear, por descargar este audio. Ya saben que este audio está disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, en sus plataformas favoritas. Ahí lo pueden escuchar o descargar.
Y también está disponible en iVoox, donde pueden seguirme, dejar sus comentarios y sus likes. Ahí es donde se publica en un principio y de ahí se difunde a las diferentes plataformas. También este podcast en la versión de audio se publica los martes en la noche, entonces nada más para que estén pendientes ahí en iVoox y en las plataformas. Y este podcast también tiene su versión en video, que se publica los sábados en la noche y se publica en el canal de YouTube de Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y ahí van a encontrar la versión en video de este podcast. Y gracias a todos los que dejan sus comentarios y pues lo ven en esa versión de video, como Juan José, que ha dejado ahí sus comentarios en los últimos podcasts que he publicado en video. Bueno, y les recuerdo que este podcast se publica en Facebook, en el canal de la Nerdulería, la página de la Nerdulería en Facebook, también en mi página de Facebook y en la página de Facebook de los colectivos de podcasters, La Podcastería y Encode. Busquen La Podcastería y Encode en Facebook y ahí pueden tanto encontrar obviamente este podcast como muchos otros podcasts que les pueden interesar. Entonces también para que pues chequen esos espacios, La Podcastería y Encode, y ahí pueden encontrar otros podcasts que les pueden interesar. Les recuerdo que mis medios de contacto me pueden encontrar en Facebook como SorcererZ. Ahí pueden ver notificaciones de lo que publico y dejar comentarios. Y tengo mi Discord, SorcererZ, donde pueden comunicarse más directamente conmigo. Entonces también búsquenme en Discord. También hago streams así que todas las semanas, nuevamente en mi canal de Twitch, obviamente en mi canal de Twitch, que es SorcererZ, pero escrito solo con la letra Z al final, o sea, muchos lo leen como Sorcerers. Entonces pues ahí está ese canal de Twitch para que me acompañen a mis transmisiones en vivo donde juego videojuegos. Estas transmisiones en vivo siempre son los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México, para que me acompañen, me vean un poco jugar videojuegos y conversemos mientras tanto. También les agradezco sus likes a Jorge Cruz, que dejó su like en Facebook, muchas gracias. Y en el episodio anterior, y también a la gente de Life Anime Podcast, muchas gracias. A Yuki Soto, Gol21 y Jorge de Cruz, que también dejó su like ahí en iVoox. Muchas gracias por sus likes en iVoox. Y en el episodio anterior, que fue la segunda mitad del recuento de anime de otoño 2022, también para que lo chequen. Y bueno, ya con esto voy cerrando este episodio. Espero les haya gustado, lo hayan disfrutado, y nos estaremos viendo hasta la próxima. Cuídense.